Este día tengo la oportunidad y la bendición de poder platicar con ustedes y poder compartir con ustedes como cristianos cómo debemos nosotros de atravesar las tormentas que están pasando. Esta situación que estamos viviendo hoy en día no solo es acá en Pensilvania, sino que es en todos los estados de Estados Unidos y en muchos países del mundo. Sabemos qué hacer para que haya paz en medio de la tormenta. Quisiera empezar con un ejemplo, el águila. El águila tiene muchas cualidades que nosotros hemos estado estudiando. El águila, cada vez que él tiene la capacidad de volar más alto que cualquier ave. El águila, cuando está en las alturas, ella puede venir y puede ver la tormenta que viene en contra de ella. ¿Sabe qué hace el águila, estimado hermano? El águila lo que hace es alzar su vuelo, doblar su esfuerzo y sobrepasar las tormentas que ella tiene. ¿No le parece a usted que eso es lo que tenemos que hacer nosotros? Esta mañana quiero decirles que todos los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Todos los que esperamos en Jehová levantaremos alas como las águilas. Vamos a correr, vamos a caminar y no nos vamos a cansar ni nos vamos a fatigar. Como hijos de Dios, no debemos de vivir atemorizados por lo que está pasando hoy en día. Como cristianos y como hijos de Dios, no tenemos que angustiarnos, no tenemos que afligirnos, no tenemos que preocuparnos, sino que sabe que tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y orar fervientemente a Jehová para que la sangre de Cristo nos cubra en esta situación difícil. Entonces, estimados hermanos, yo quiero que, como estaba orando a mi esposa en esta mañana, debemos orar y debemos de interceder para que Dios fortalezca la vida de las personas que han perdido a sus familiares en esta situación difícil. También debemos de interceder por aquellos que están sufriendo en este momento, probablemente en una sala intensiva, en un hospital o puede estar en algunas casas. Hermanos, oremos para que Dios intervenga divinamente en ello. Demos gracias a Dios también porque Dios ha dado sabiduría a los médicos. Dios le está dando sabiduría a todos ellos que están involucrados en la medicina, en los hospitales. Oremos también para que Dios bendiga a todos los que están en posición de autoridad. Hermanos, debemos de descansar entonces en los brazos de nuestro Salvador. Miren, hermanos, hay promesas en la palabra del Señor. En Isaías 41 dice: estimados hermanos, estimados los que me están viendo en este momento, no teman, dice el Señor, yo estoy contigo. No mires con desconfianza a tu alrededor, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te he dado fuerzas, yo he sido el que te he auxiliado siempre y con mi diestra te he sostenido. Es palabra del Señor. Mi oración entonces, amados hermanos, es que tengamos paz en medio de esta tormenta y salgamos victoriosos y vencedores aún en medio de las tormentas de nuestra vida. Ante esta situación que estamos viviendo, el mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: miren, búsquenme a mí primero, para que todas las cosas que ustedes tienen en sus necesidades, en sus vidas, yo las voy a añadir. Dice en Mateo 6:33, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Sigue diciendo Jesús: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene su propio afán. Muchos de nosotros pensamos que vamos a salir adelante por nuestros propios esfuerzos. Muchos pensamos que nosotros somos capaces de enfrentar todo eso. Yo quiero decirles en este día es que nosotros no podemos, sino que necesitamos el auxilio de aquel que es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todo momento.
Algo que me he puesto a pensar es esto. Hay una historia ahí que cuando alguien está en apuros, cuando un barco ha naufragado y se quedan ellos en alta mar, muchas veces tienen provisiones para ciertos días, muchas veces tienen agua para ciertos días, pero llega un momento que ya se terminó todo. Pero en ese desierto que están pasando, hay un buque que llega, alguien que los llega a rescatar. Hermanos, imagínense ustedes que alguien está en alta mar, que ya no tiene nada que comer, que están las olas ahí y en eso aparece un salvavidas. Esos que están ahí perdidos en alta mar se ponen contentos y se ponen ellos a disfrutar de esa presencia del Señor. Esta mañana vamos a meditar sobre un pasaje que pasó la misma situación con Jesús. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad, que era tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, nos ahogamos, Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Y los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estimados hermanos, todos podemos tener paz en medio de esta situación difícil. La paz verdaderamente es una bendición maravillosa de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que somos incapaces de comprender, se vuelve real en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y Dios nos da fe y esperanza. Estimados hermanos, ¿cuántos de los que estamos damos gracias a Dios acá? Porque hemos experimentado la paz de Dios en medio de todas las tormentas de nuestra vida, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la soledad, en medio de las pestilencias y todas las cosas que están inundando este mundo. Nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. El texto que hemos leído, encontramos el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo y los discípulos estaban azotados por una gran tormenta. Y por medio de esta lectura vamos a aprender varias lecciones que yo quiero decir. ¿Cuál es una de las lecciones? Hermanos, seguir a Jesús es lo primero que tenemos que hacer, y seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía de nuestra paz. El versículo 23 dice: y él entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué detalle más importante que se nos menciona en este texto? Jesús fue el primero que entró en la barca y sus discípulos le siguieron. La palabra de Dios no dice que no fue Jesús quien siguió a los discípulos. No fueron los discípulos que tomaron la decisión de subir a una barca. El que tomó la decisión de subir a la barca fue Jesús. Estimados hermanos, algo muy importante: la paz para nuestro corazón está garantizada cuando Dios va adelante de nosotros. La paz para nuestro corazón está garantizada cuando nosotros alineamos la voluntad de Dios a la voluntad de cada uno de nosotros. Cuando decidimos seguir a Jesús, cuando vamos a donde Jesús nos lleva, cuando dejamos que Jesús sea quien nos guíe. Estimados hermanos, en esta preciosa mañana puedo decirles a ustedes: estimados hermanos, dejemos que Dios dirija nuestros pasos, que no dirija esta situación que estamos pasando, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino que dejemos a Jesús, que Él sea el primero. Hermanos, algo que es bien bonito que quiero que usted sepa es de que si queremos tener paz en medio de las tormentas, tenemos que obedecer a Dios y hacer su voluntad. Eso significa, estimados hermanos,
que no vamos a enfrentar solo las tormentas. Significa que tenemos la garantía que Dios está con nosotros. El mismo Jesús dijo hace muchos años: estimados hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Segunda lección que quiero que ustedes noten es: cuando pasemos por la tempestad, no debemos olvidar que Jesús está con nosotros y Él es nuestra paz. El versículo 24 y 25 dice: y he aquí, se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. El texto nos dice, estimados hermanos, que fue una gran tempestad. Eran unas grandes olas. Era algo asombroso para los discípulos. Y me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de discípulos, ellos eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de olas. Pero miren, hermanos, ellos, los discípulos, no confiaron en su propia experiencia. Ellos no trataron de enfrentar la tormenta solos. Y eso me gusta mucho a mí. Estimados hermanos, no tratemos de enfrentar esta situación por nosotros mismos, por lo que sabemos, por lo que nos informamos. Dejemos que el Señor Jesucristo sea el que dirija todo esto. Hermanos, los discípulos podrían haber hecho locuras. No se abandonaron la barca, no trataron de regresar, no se comenzaron a echar la culpa entre ellos, no comenzaron a murmurar. Ellos tomaron la decisión más sabia en todos los momentos de dificultad. Y eso es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Busquemos a Jesús y confiemos que Él tiene la solución, reconociendo que Él es nuestro príncipe de paz. El consejo es muy bonito. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios está con nosotros en esta situación difícil. Él no está preocupado, angustiado en momentos de tempestad. Dice la palabra de Dios que Él estaba dormido. Eso nos debe recordar que Él es nuestra paz. Si estamos pasando momentos de aflicción, tenemos que acercarnos a Dios en oración. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, no hagamos locuras. No confiemos en nuestra propia capacidad. No pensemos en rendirnos o renunciar. Tenemos que ir con fe a Jesús y confiar que Él lo hará. Estimados hermanos, el tercer consejo que yo quiero darles en esta mañana es: no debemos de permitir que la tempestad llegue hasta nuestro corazón. Me llama mucho la atención el versículo 26 que dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Estimados hermanos, ¿qué fue lo primero que vio Jesús ante esa situación cuando él lo despertaron? Estimados hermanos, Jesús no vio el mar embravecido. Jesús no vio las olas que se cubrían la barca. Hermano, Jesús no vio el fuerte viento que azotaba la barca. Lo primero que Jesús vio cuando despertó fue el temor en el corazón de los discípulos. La fe de los discípulos que habían adquirido anteriormente en esa situación que ellos estaban pasando se había transformado en miedo, en temor. Hermanos, y la tempestad lamentablemente había penetrado al corazón de ellos. Por eso las palabras primeras de Jesús no fueron hacia la tempestad. Las primeras palabras fueron al corazón de cada discípulo. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa frase es para hacernos reaccionar hoy en día cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos está diciendo en este momento: ¿por qué tienen miedo ante esta situación que está pasando mundialmente? Dios nos dice: yo estoy con ustedes en la barca. Este día el Señor quiere poner paz,
primeramente en el corazón de cada uno de nosotros. Aunque la tempestad esté golpeando nuestra vida, aunque miremos que el mar se pone embravecido, no debemos de permitir que nuestro temor supere nuestra fe. Dios está con nosotros. Las tempestades se levantan en contra de nosotros, pero cuando se levanta Jesús, Él es más poderoso que cualquier tempestad. El versículo 26 dice: entonces levantándose, reprendió al mar, a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Estimados hermanos, quiero terminar con esto. Van a haber tempestades diarias. Lo vamos a tener. Pero lo primero que tenemos que saber es que no importa la tempestad que se pueda levantar contra nosotros. Todos tenemos que saber que estamos bien acompañados. Cada uno de nosotros debemos de estar seguros que en nuestra barca, en nuestras vidas, Jesús va con nosotros. Un consejo grande que quiero decirles, quiero preguntarles: ¿quién está en tu barca en este momento? ¿Quién es el que está guiando tu vida? ¿Qué tan grande es tu tempestad? Estimados hermanos, no importa la tempestad que estés sufriendo, Dios es más grande que la tempestad. Y vemos ejemplos claros. David le tocó que enfrentar una gran tempestad con el gigante Goliat, pero él no lo pudo hacer por sí solo, sino que Dios lo hizo con él. Moisés, cuando iba guiando al pueblo de Egipto, tenía enfrente al Mar Rojo, y al otro lado estaban también los egipcios presionándolo. ¿Sabe qué? No fue Moisés el que abrió el Mar Rojo, fue Dios el que lo abrió. Cuando José estaba en la cárcel, otro ejemplo, Dios lo liberó de la cárcel. Esta preciosa mañana yo les quiero decir, estimados hermanos, tenemos que clamar con fe, reconociendo que toda situación que estamos viviendo en este momento va a llegar la calma y la paz llegará. Estimados hermanos, quisiera que oyéramos este canto que nosotros lo hemos escuchado anteriormente. Pedro Saúl nos va a hacer el favor de poner este canto. Podemos tener paz en medio de las tormentas. Estimados hermanos, no importa la tormenta que estemos pasando en este momento. Si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande que es tu tempestad. No veas todas las consecuencias de esa tempestad, sino ve lo grande que es el que está contigo. Y esta alabanza muchos la hemos oído y dice de esta manera: cuando lloras por las veces que intentaste y trates de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Estimado amigo y hermano, en esta mañana yo te digo, puedes tener paz en la tormenta. Yo me he sentido muchas veces igual que tú. Mi corazón anhela algo real, pero el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta.